Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros, como siempre, un gran privilegio conectar con todos ustedes en sus hogares, tanto a nivel nacional como internacional, en este espacio que busca fomentar y difundir la cultura constitucional. Y buscamos en cada entrega impregnar en este espacio el eslogan del Tribunal Constitucional en este 2019, Constitución y Felicidad. Hola chicos. Hola. Nos sentimos felices de que ustedes nos acompañen en sus hogares en esta nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional. Esta semana queremos compartir con todos ustedes lo que ha sido el resultado de la tercera versión del concurso Me Gradúo con el TC. Felicitar a los ganadores que fueron estudiantes de tercero y cuarto de secundaria de colegios y escuelas privadas y públicas de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. A ellos exhortarles y a todos los que nos están viendo a que puedan participar en una nueva entrega de este importante concurso que organiza el Tribunal Constitucional. Bueno, Félix, y a propósito de felicitaciones, en nombre de todo el equipo de La Voz del Tribunal Constitucional y del Tribunal Constitucional, queremos felicitar de manera muy profunda al único ser capaz de dar vida, a todas las madres. Felicidades a todas las madres en su día de parte de nosotros. Bueno chicos, extender las felicitaciones tanto a los ganadores de la tercera versión del concurso Me Gradúo con el TC. Trabajos impecables se vieron en esta tercera edición con mucha calidad. Los estudiantes pudieron compartir acerca de los deberes y derechos fundamentales a través de sus videos y ganaron interesantes premios que podrán utilizar en sus promociones. También, Paola, me sumo a las felicitaciones para todas las madres en este día tan especial y quiero felicitar a mi madre, Diana Hernández, que está en Cabrera viendo el programa. Muchísimas felicidades, mami. Gracias por darme la vida. Bueno, ya que estamos en felicitaciones, por supuesto, el Día de las Madres nos convoca a todos, pues todos somos hijos de un gran ser especial. Y en el caso particular yo deseo felicitar a mi madre, que no está en República Dominicana, sino en España, pero este programa también es internacional y quienes no pueden verlo directamente a través de la televisión también tienen acceso a través del YouTube. Así que yo le deseo a mi madre una gran felicitación desde acá, desde República Dominicana. Bueno, todos ustedes saben que yo no me voy a quedar atrás, así que quiero felicitar a mi madre querida, María del Pilar, que se encuentra quizás en Punta Cana o San Pedro de Macorís, pero que es una fiel seguidora de nosotros, siempre está en sintonía. Mami, te adoro, felicidades en tu día. Y nada, exhortarles a todos que el Día de las Madres se celebra diariamente, así que ya ustedes saben. Bueno chicos, y esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional con un contenido de primera preparado especialmente para todos ustedes. En la entrevista nos acompaña el uruguayo Oscar Sarlo, con quien vamos a conversar sobre un tema muy importante. Además, en el reportaje de la semana presentamos un trabajo acerca de la lactancia materna a propósito de la conmemoración del Día de las Madres. Esto y nuestros acostumbrados segmentos, Vivir en Constitución, efemérides constitucionales y mucho más. Chicos, ¿y qué les parece si de inmediato conocemos las principales informaciones del Tribunal Constitucional de la mano de nuestro queridísimo Tomás Marte? Adelante, Tomás. Compañeros, un placer saludarles y compartir con todos ustedes en esta edición de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Sumarme a las felicitaciones a todas las madres, en especial a la mía. Comencemos de inmediato este resumen informativo. El Tribunal Constitucional habilitará 2 fechas en junio para conocer acciones directas de inconstitucionalidad. Las audiencias se desarrollarán los días lunes 10 y viernes 21 de junio y se llevarán a cabo como ha sido costumbre en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. La programación inicial del Tribunal Constitucional para 2019 solo preveía la celebración de una audiencia en el mes de junio. Sin embargo, ante la interpretación de varias acciones directas de inconstitucionalidad relativas a aspectos propios de la celebración de las elecciones en el mes de mayo 2020 y con la finalidad de poder decidir los asuntos del calendario establecido por la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional ha habilitado estas fechas para continuar apoyando los procesos medulares de la institucionalidad del país.
Las fechas de audiencia descritas se han establecido con la finalidad de que puedan conocerse los expedientes de acciones directas de inconstitucionalidad en los que haya transcurrido y ejecutado los plazos y las atribuciones previstos en los artículos 39 al 41 de la Ley 137-11. Continuando con las informaciones, el Tribunal Constitucional conmemoró con un conversatorio el 77 aniversario del voto de la mujer dominicana. Los temas abordados en este encuentro fueron el sufragio femenino en un Estado social y democrático de derecho, desafíos del derecho al sufragio pasivo de la mujer dominicana en la época actual y voto femenino y las libertades políticas, los cuales fueron expuestos por la doctora Leida Margarita Piña Medrano, jueza Tribunal Constitucional, periodo 2011-2017 y fundadora de la Comisión de Igualdad de Género de ese tribunal, el presidente del Tribunal Superior Electoral Román Jaques Riranzo y la politóloga Olaya Dotelo. Se trata de un derecho al voto. Al tratarse de un derecho al voto, pues todo lo que signifique esos principios democráticos en todo lo que le ejercen hombres y mujeres, pues también obviamente beneficia a la mujer. Pero específicamente pudiera resaltar el artículo 39 con el derecho a la igualdad reforzado, donde el Estado tiene un rol fundamental, y el 39.5 con el derecho de acceso y participación política equilibrada, como lo dice la Constitución, a candidaturas a cargos electivos de administración de justicia y de administración pública. El voto es, pues, un derecho y un poder reconocido por la norma jurídica que dota a los individuos de voluntad y decisión en los asuntos que le competen en un Estado. Es así que el voto femenino, como libertad política que se ejerce de manera individual, se diluye si no va acompañado de la participación política de las mujeres, tanto en el espacio público, a través de organizaciones y movimientos sociales y políticos, como en los espacios de toma de decisión, como son los organismos de dirección de los partidos políticos, el Congreso, el Poder Judicial, etc. De manera formal, el voto femenino fue aprobado por primera vez en el mundo en 1838 en Oceanía, aunque ya en Nueva Jersey, Estados Unidos, se había autorizado de manera accidental el sufragio a las mujeres en el año 1776, en respuestas a las reivindicaciones de los movimientos sufragistas de las mujeres desde finales del siglo XIX. Amigos, y el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, recibió en su despacho la visita de cortesía del ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal. Allí debatieron varios temas pendientes de la agenda de ambas instituciones. En el encuentro, Peña Mirabal expresó sentirse orgulloso de visitar la sede del Tribunal Constitucional, describiéndola como la casa donde se resguarda la Constitución. Tras el diálogo, el magistrado Ray Guevara le entregó al ministro de Educación un kit de publicaciones editadas por la Corte. Que siento mucho orgullo y placer de estar en la casa donde se resguarda la institución que es el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, deseando mucha honorabilidad a los hombres y las mujeres que constituyen esta prestigiosa e importante institución para la preservación de la vida institucional de la República Dominicana. En otra visita, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, recibió a Inca Matilla, la nueva representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Durante el encuentro, Matilla firmó el libro de visitas y recibió del presidente del TC un kit con publicaciones editadas por el órgano jurisdiccional. Se recuerda que en marzo del 2012, el Tribunal Constitucional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD rubricaron el acuerdo para poner en marcha el proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Operativa y Planificación Estratégica. El acuerdo fue firmado por el magistrado Milton Ray Guevara y la representante residente del PNUD, que en ese entonces era la señora Valerie Julián. Este proyecto tiene el propósito de apoyar los procesos de construcción de capacidades internas del TC en lo referente a la transparencia e integridad de la gestión a través de la implementación de instrumentos eficientes y eficaces, el acondicionamiento y equipamiento de sus instalaciones, la capacitación de su infraestructura tecnológica y su plataforma de recursos humanos. Cambiamos de tema. El magistrado Wilson Gómez Ramírez impartió una charla en el municipio de Los Alcarrizos sobre simbología patriótica. Durante la charla dirigida a las comunidades de ese municipio de Santo Domingo, el juez Gómez Ramírez manifestó que el tema de los símbolos patrios es de gran trascendencia y que hablar de ellos es hablar sobre todo de Juan Pablo Duarte, figura principal del diseño de la bandera dominicana y del escudo nacional.
recomendó a todos los participantes hacer un esfuerzo por utilizar los símbolos patrios de manera correcta, para lo cual recordó que la bandera nacional debe ser enhestada en edificios y dependencias oficiales y los días feriados utilizarla en apartamentos y casas. Agregó que la misma debe colocarse en preeminencia siempre más elevada que la bandera institucional. Y como ya se anunciaba al inicio de este espacio, se dieron a conocer los 3 ganadores del concurso Me Gradúo con el TC. Detalles ampliados de estas y otras noticias a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Allí puede encontrar los textos constitucionales y las sentencias. Compañeros, ha sido un placer compartir de las principales informaciones de este espacio. Muchas gracias por las informaciones, Tomás. Y a ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan porque continuamos con más en La Voz del Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su segunda presentación de jueces del 2019 en la provincia fronteriza Independencia, con la conferencia magistral titulada ¿De qué hablamos cuando hablamos del Tribunal Constitucional Dominicano?, a cargo del magistrado Miguel Valera Montero. Invitamos a todos los municipios de esta provincia a conocer el quehacer de la Alta Corte y sus 13 magistrados. Viernes 14 de junio del 2019, Casino Jimaní, 11 de la mañana. Independencia es la provincia número 31 donde se ha presentado el Tribunal Constitucional en sus 7 años. Para más información, nuestra página web www.tc.gov.do y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Nos sentimos profundamente satisfechos por la creatividad, el esfuerzo, los contenidos de todos y cada uno de los videos. La labor del jurado seleccionador fue difícil, dado que muchas de las propuestas eran innovadoras, creativas, dotadas de un gran valor social. Creemos en ustedes, que les damos un voto de confianza. Sí, estamos convencidos de que a partir de su participación en Me Gradúo con el TC, ha obrado una transformación en su conciencia moral y social. Les aliento a que esparzan las semillas de los conocimientos y experiencias adquiridos de manera que sean los simientes desde donde se erigirán las generaciones que les anteceden.
Artículo de la Constitución. Artículo 156. Funciones. El Consejo del Poder Judicial es el órgano permanente de administración y disciplina del Poder Judicial. Tendrá las siguientes funciones. 1. Presentar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos o candidatas para nombramiento, determinación de jerarquía y ascenso de los jueces de los diferentes tribunales del Poder Judicial de conformidad con la ley. 2. La administración financiera y presupuestaria del Poder Judicial. 3. El control disciplinario sobre jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, con excepción de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. 4. La aplicación y ejecución de los instrumentos de evaluación de desempeño de jueces y personal administrativo que integran el Poder Judicial. 5. El traslado de los jueces del Poder Judicial. 6. La creación de los cargos administrativos del Poder Judicial. 7. El nombramiento de todos los funcionarios y empleados que dependan del Poder Judicial. Y 8. Las demás funciones que le confiera la ley. El siguiente reportaje que vamos a compartir con ustedes es sobre la lactancia materna. Vamos a conocer su importancia, pero sobre todo sus beneficios. Un tema que hemos escogido a propósito de celebrarse este fin de semana, el Día de las Madres. Así que disfrútenlo. El reportaje. Amamantar es mucho más que un acto que se da entre mamíferos hembras y sus crías. Hay que reconocer que cuando la acción traspasa la línea del sentido del instinto, la lactancia se explica como un derecho fundamental que conecta a la madre con sus hijos. Se ha demostrado que la lactancia disminuye los riesgos que amenazan la vida de los infantes, por lo que se precisa crear medidas que fomenten esta práctica durante la infancia, etapa crucial de la vida. Preocupa seriamente que en la República Dominicana solo el 38.1% de los o las bebés toman leche materna en su primera hora de vida, una de las tasas más bajas de América Latina. Como mayo es el mes en el que se conmemora a nivel nacional el Día de las Madres, en esta entrega abordaremos este elemento de la maternidad y otros derechos relacionados dirigidos a proteger el bienestar de esta relación. Hay que resaltar que la Constitución consagra derechos sobre la seguridad alimentaria y señala que el Estado es responsable de diseñar políticas públicas que repercutan en favor del desarrollo y protección de sus ciudadanos. Este es un tema de interés para el Tribunal Constitucional, que pondera proyectos viables para las madres servidoras constitucionales, como el establecimiento de una sala de lactancia, uniéndose así alrededor de 10 instituciones públicas. Pero para que este tipo de acciones se multiplique es necesario concienciar a los sectores y elevar esta práctica, que va directamente relacionada a derechos como la salud y el trabajo digno establecidos en los artículos 61 y 62 de la Carta Sustantiva. El diseño de las políticas debe ir de la mano de campañas publicitarias dirigidas a distintos estratos sociales, porque las cifras de lactantes han bajado significativamente según los resultados arrojados el último año por la encuesta demográfica y de salud. En ese sentido, el Estado hace esfuerzos por disminuir el destete a través de la Comisión Nacional de la Lactancia Materna y su Programa Nacional de Lactancia. Olivares sostiene que la lactancia materna es un tipo de alimentación con características únicas, a través de la cual la madre transmite anticuerpos para elevar los mecanismos de defensa en recién nacidos, además que amamantar fortalece la relación emocional entre ambos. Esta alimentación es de alta relevancia en los 6 primeros meses de vida. Señala el tiempo que destaca que desde el 2017 las mujeres trabajadoras tienen una licencia de 14 semanas, pero no es suficiente. De ahí la necesidad
de abrir espacios destinados a la lactancia en las instalaciones laborales. En el marco de la Constitución Dominicana hay varios artículos que protegen a la mujer en su rol de madre. Entre ellos citamos los siguientes. Artículo 55. Derechos de la familia. Indica que la familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas, y en el numeral 6 dice: la maternidad, sea cual fuera la condición social o el estado civil de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y genera derechos a la asistencia oficial en caso de desamparo. Artículo 38. La dignidad humana, que establece que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Artículo 56. La protección de las personas menores de edad, que sostiene que la familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente, tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales conforme a esta Constitución y las leyes. Dentro de este tema se ha hablado de la importancia de la lactancia y la creación de espacios para ello. Pero, ¿qué requiere una sala de lactancia? En primer orden, debe ser higiénica, asegurar su adecuada conservación durante la jornada laboral, disponer de extractores de leche de grado hospitalario, dispensador de jabón, toallas, congelador, luz, sala climatizada y material educativo para la madre, recomienda Olivares, quien tiene más de 20 años de experiencia en el sector. Según un informe de la UNICEF y de la OMS, de julio del 2018 en América Latina y el Caribe, las tasas más altas de lactancia materna en las primeras horas del parto se registran en Uruguay, 76.5%, Belice, 68.3% y Jamaica, 64.7%, mientras que Panamá, un 47%, El Salvador, un 42% y la República Dominicana, un 38.1%, presentan las tasas más bajas. El decreto 142-18 dispuso iniciativas de apoyo a la lactancia materna, diseñando programas como Por un Comienzo Positivo, del despacho de la primera dama, y Prosoli, de la vicepresidencia. Con las condiciones ideales y siguiendo el protocolo de salud, una mujer, en vez de producir 30 onzas diariamente, podría llegar hasta 90, pero para lograrlo hay que acompañarla en esta tarea que busca transformar la vida en sociedad. Esto se logra apoyando el conocimiento en las familias y la conciliación laboral, porque madres e hijos sanos y felices traen como resultado mayor rendimiento, lo que nos acerca al lema del Tribunal Constitucional este año: Constitución y felicidad. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave.
Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su segunda presentación de jueces del 2019 en la provincia fronteriza Independencia, con la conferencia magistral titulada ¿De qué hablamos cuando hablamos del Tribunal Constitucional Dominicano?, a cargo del magistrado Miguel Valera Montero. Invitamos a todos los municipios de esta provincia a conocer el quehacer de la Alta Corte y sus 13 magistrados. Viernes 14 de junio del 2019, Casino Jimaní, 11 de la mañana. Independencia es la provincia número 31 donde se ha presentado el Tribunal Constitucional en sus 7 años. Para más información, nuestra página web www.tc.gov.do y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Queremos compartir con todos ustedes la edición número 61 de nuestro periódico institucional, llamado La Voz del Constitucional. Podemos ver desde la portada que es una edición dedicada a las madres, incluso dentro de algunos artículos relacionados a la mujer. Así que les invitamos a todos ustedes a leerlo. Bueno, esta edición, digamos, de La Voz del Constitucional, como bien plantea Paola, recoge importantes temas relativos a la mujer, y precisamente en el reportaje del mes hablamos del impacto de la fuerza laboral femenina como agente de cambio en la sociedad. Un muy interesante artículo, reportaje en el que se aborda esta temática, y por supuesto también con propósito de este mes de las madres, el Tribunal Constitucional pondrá en funcionamiento una sala de lactancia materna, y precisamente una de las informaciones del reportaje es la importancia de las salas de lactancia materna para las mujeres que trabajan fuera de casa. Bueno, Félix, si las personas pueden ampliar toda esta información y conocer en detalles el contenido de esta edición número 61 de La Voz del Constitucional, accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do. Este periódico, La Voz del Constitucional, tiene una tirada de 30.000 ejemplares que se difunde de manera gratuita todos los meses a través de las principales avenidas de la República Dominicana, universidades, escuelas, colegios, instituciones públicas y privadas. Así que les invitamos a todos a leer y a esperar mensualmente La Voz del Constitucional. La entrevista. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña Óscar Sarlo, un destacado jurista uruguayo quien ha estudiado la obra de Hans Kelsen con mucha profundidad. Y precisamente vamos a hacer este diálogo acerca de la influencia de este importante autor austríaco en toda la región latinoamericana. Bienvenido a este espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Es un honor para mí estar hoy aquí. Así que con mucho gusto podemos hablar de ni más ni menos que de Kelsen. Bueno, ¿por qué, digamos, todavía es relevante o importante que nosotros en América Latina sigamos estudiando a Kelsen? Es una buena pregunta, porque ha pasado mucho tiempo, ha habido muchas críticas a Kelsen y sin embargo seguimos hablando de él.
Mi impresión es que Kelsen fue un autor típicamente europeo, alemán, y sin embargo es el hombre que contribuyó más a la formación de una conciencia teórica sobre el derecho. ¿De qué manera? Bueno, lo que hemos estado hablando en estos días, elaborando una teoría de una alta abstracción de manera que pueda ser comprensible en todo el mundo. Y él se encargó formando alumnos de todas partes del mundo. Esto es un fenómeno absolutamente novedoso. Ningún gran jurista europeo había tenido tantos alumnos de tantas partes distintas. Kelsen tuvo alumnos sudamericanos, norteamericanos, chinos, japoneses, coreanos, de todos lados, que a su vez luego volvían a sus países y traducían partes de la teoría o la teoría completa. Esto le dio una difusión tremenda. Esto significó que a mediados del siglo XX la teoría pura del derecho, o sea, la obra de Kelsen, se transformó en una especie de lenguaje común para una cantidad de juristas en el mundo. Esto nunca había pasado. Esto es una novedad en términos epistemológicos, digamos. Entonces, al darnos un lenguaje sobre el cual hablar de los problemas, nos permite empezar a hacer un intercambio de opiniones, entender mejor todo. Y América Latina además tuvo el destino de que Kelsen haya venido, haya viajado en 3 oportunidades a América del Sur, estaba en Estados Unidos además. Eso le dio cierta proximidad que le permitió aumentar el número de discípulos y en alguna manera también entender un poco más, aunque él no creo que nunca terminó de estudiar bien el sistema sudamericano, el Estado sudamericano. Pero digamos que sí, el diálogo con Kelsen se mantiene a través de los discípulos que tuvo Kelsen en América, que fueron muchos, y tuvo una influencia muy grande. Pero ya un tema distinto es si los latinoamericanos hemos entendido siempre bien a Kelsen. Eso ya es otro tema. Me parece interesante continuar precisamente este diálogo sobre esa última interrogante que usted plantea. ¿Cree usted que ha habido algunas confusiones entre los juristas latinoamericanos a la hora de estudiar el pensamiento y la obra, digamos, de un autor como Kelsen? Bueno, sí. Yo creo que sí, que la recepción siempre es un fenómeno que introduce novedades. Cada lector pasa con la literatura, pasa con las teorías. El que lee una novedad trata de interpretarla desde la circunstancia histórica que él vive. Entonces, esto es inevitable. La teoría de la recepción, digamos, muestra que el lector cambia muchas veces el sentido de lo que el autor quiso hacer. Este es un fenómeno universal, digamos. Y en América hubo una lectura latinoamericana de Kelsen que lo hizo extremadamente formalista. Kelsen no era tan formalista, o era formalista en un sentido muy particular, pero se nos quiso presentar a Kelsen como un hombre abstracto que no entendía nada de la política. Kelsen conoció perfectamente la política, era un gran estudioso de la política, tenía una formación en filosofía política muy fuerte, simplemente que renunció a hacer política porque le interesaba construir una imagen sólida, científica, teórica del jurista. Y esta fue la novedad. En América esto no se entendió bien. Se creyó que Kelsen era un jurista más y se trató de ponerlo a la altura de otros juristas. Y esto es lo que me parece que no permitió ver que Kelsen estaba atrás de un nivel de discurso, digamos, de construcción de una zona de reflexión del derecho que estaba por encima de lo que era conocido en América. En América el jurista está fuertemente comprometido con la política, siempre. Nunca se entendió el derecho independiente de la política. Kelsen pretendió darle un cariz más académico, más de alta reflexión,
pero para hacerlo más interesante a la política, porque también no es para separarlo, sino para entender mejor. Bueno, este creo que fue uno de los problemas que tuvimos en América Latina. Se nos construyó una idea bastante abstracta, como sin mucho sentido de Kelsen. Sin embargo, cuando estudiamos cosas como esta del Tribunal Constitucional, está una de las claves que finalmente dan razón a Kelsen de que entendía de política, ¿no? Y bueno, usted señalaba hace un momento que la recepción de una determinada teoría o doctrina viene condicionada por el entorno o el contexto, lo cual sugiere que también la propia elaboración de esa teoría o doctrina también viene condicionada por un determinado contexto. También. Entonces, ¿cómo poder utilizar hoy algunas de los planteamientos más relevantes de Kelsen en un contexto como el que vivimos en América Latina? Es una pregunta muy inteligente porque efectivamente uno se pregunta, pero ¿qué tiene que decirnos Kelsen que respondió a un contexto histórico tan distante, hoy, que tiene que ver hoy con América? Bueno, en una parte tiene que ver con esto. Kelsen imagina la construcción del Estado autonomizado de la moral porque se daba cuenta que tenía que dar un salto hacia una Europa fracturada. No nos olvidemos que cuando Kelsen empieza o tiene que redactar y pensar la Constitución de que arranca en 1918 el proceso de redacción de la Constitución austríaca, hacía un año que había habido la Revolución Soviética. Y Europa parecía que se fracturaba en dos mundos que no podían dialogar. Al final de la Primera Guerra Mundial, el imperio austrohúngaro, que era una construcción fantástica de la monarquía, uno de los últimos representantes del espíritu monárquico fuerte europeo, se había caído. Y la gran pregunta de Kelsen era, ¿cómo hacemos para que en sociedades fracturadas, religiosamente, ideológicamente, culturalmente, el imperio austrohúngaro convivían 6, 7 nacionalidades distintas, los húngaros, los checos, los yugoslavos? ¿Cómo hacemos para que convivan todos bajo un Estado? Lo único que tenemos que hacer es laicizar el Estado, o sea, secularizar el Estado. El Estado no tiene que tener ningún compromiso directo con una concepción moral, sino que tiene que ser un juego, unas reglas técnicas que permiten eso. Y en América está pasando esto. Nosotros tenemos que aprender a convivir en estados multinacionales con distintas, a veces con confrontaciones ideológicas muy fuertes fracturas sociales de todo tipo, nacionales, raciales. Bueno, precisamos fortalecer los estados para que sean gobernables estas naciones. Y a mí me parece que en eso está el genio de Kelsen, que mostraba que solamente si fortalecemos los mecanismos procedimentales de la democracia y del Estado, podemos lograr un régimen de convivencia de la diferencia. Me parece que esta es la idea por la cual sigue siendo vigente todavía Kelsen. No me gustaría, cerrar este diálogo sin visualizar su opinión, precisamente a partir de esta concepción, de la democracia, acerca de los retos que tienen precisamente los tribunales constitucionales, que son uno de los órganos, de creación autóctona del propio Kelsen de mayor importancia en la actualidad. ¿Qué retos se enfrentan precisamente los tribunales constitucionales en regiones como las nuestras, que están cada vez más atravesadas por estas divisiones radicales de distintas perspectivas, como promueve el propio pluralismo político? Nuevamente es una pregunta nos podrían llevar mucho tiempo de reflexión, pero a ver, sintéticamente yo pienso que los tribunales constitucionales
son un reducto de la más alta racionalidad de una sociedad para que, por la vía de construir buenas argumentaciones en las decisiones, logren hacernos sentir a todos parte de una misma experiencia, una misma empresa histórica. Es decir, tienen la responsabilidad de interpretar qué somos como países. Cuando la religión ya no puede ser unificante, porque tenemos distintas religiosidades, cuando las clases se confrontan, cuando las ideologías confrontan, cuando las etnias se tienden a dividir, tenemos todavía que hacer el esfuerzo de construir un mundo virtual, normativo, unificador. Y eso es la responsabilidad de los académicos que trabajan por el país, por un país, y los miembros, los magistrados de los tribunales constitucionales, que deben dar la visibilidad en un escenario privilegiadísimo como tienen ellos, tienen que mostrar que somos, a pesar de las diferencias, somos una empresa única. Si no, no somos viables como Estados. Una muy interesante reflexión del doctor Óscar Sarlo en este espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Le agradecemos el habernos acompañado en este día, en este diálogo, en La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Y bueno, a ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan porque continuamos con más en nuestro programa La Voz del Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su segunda presentación de jueces del 2019 en la provincia fronteriza Independencia, con la conferencia magistral titulada ¿De qué hablamos cuando hablamos del Tribunal Constitucional Dominicano?, a cargo del magistrado Miguel Valera Montero. Invitamos a todos los municipios de esta provincia a conocer el quehacer de la Alta Corte y sus 13 magistrados. Viernes 14 de junio del 2019, Casino Jimaní, 11 de la mañana. Independencia es la provincia número 31 donde se ha presentado el Tribunal Constitucional en sus 7 años. Para más información, nuestra página web www.tc.gov.do y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad.
Efemérides constitucionales. El 12 de mayo de 1960, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, ostentando el cargo de presidente de la República por mandato dictatorial, promulga y ordena la publicación en la Gaceta Oficial de la Ley número 5348, que declara la necesidad de introducir reformas a la Constitución de la República. Como consecuencia de esta modificación se establecía la pena de muerte, entre otros casos, contra las personas que realicen actos de terrorismo mediante la colocación de bombas, incendios de edificios públicos o privados e incendio de cultivos. También se establecía la pena de muerte contra quienes tomen armas contra la República y los que practican maquinaciones con potencias extranjeras o sus agentes para inducirles a hostilizar la República o emprender la guerra contra ella. Al reunirse la Asamblea Nacional, presidida por el licenciado Porfirio Herrera, representante del Distrito Nacional, el senador Monseñor Eliseo Pérez Sánchez enfatizó su oposición a la instauración de la pena de muerte y expresó que se oponía por repugnar a sus sentimientos naturales y a sus principios sacerdotales. Por su parte, el diputado presbítero Óscar Robles Toledano, al motivar su voto contrario a la incorporación pena de muerte al texto constitucional, dijo: toda pena capital, aún la ejecutada con todos los honores de la evidencia, suscita siempre sospechas de injusticia y añoranzas de clemencia. La referida ley de reforma constitucional del 12 de mayo de 1960 procuraba además sustituir la denominación de secretarios de Estado por la de ministros y reducir el periodo presidencial y el de los senadores y diputados de 5 a 4 años. La disposición legal ordenó la reunión de la Asamblea Nacional, quedando la misma formalmente convocada para celebrarse 12 días después de la publicación de la Ley de Reforma Constitucional. El presidente Héctor Bienvenido Trujillo Molina hizo la promulgación en los siguientes términos: en ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 54, inciso segundo, de la Constitución de la República, promulgo la presente ley. Mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento. La reforma fue efectuada y proclamada, se publicó en la Gaceta Oficial número 8486 del mes de junio de 1960 y, en efecto, incorporó la pena de muerte en el artículo 8, numeral 1. 11 meses y 18 días después de esta reforma, 30 de mayo de 1961, terminó la era dictatorial con el ajusticiamiento del presidente Rafael Trujillo Molina. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su segunda presentación de jueces del 2019 en la provincia fronteriza Independencia, con la conferencia magistral titulada ¿De qué hablamos cuando hablamos del Tribunal Constitucional Dominicano?
a cargo del magistrado Miguel Valera Montero. Invitamos a todos los municipios de esta provincia a conocer el quehacer de la Alta Corte y sus 13 magistrados. Viernes 14 de junio del 2019, Casino Jimaní, 11 de la mañana. Independencia es la provincia número 31 donde se ha presentado el Tribunal Constitucional en sus 7 años. Para más información, nuestra página web www.tc.gov.do y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional. En las noticias, conozca las nuevas fechas habilitadas por el Tribunal Constitucional para conocer acciones directas de inconstitucionalidad. Y en la entrevista tendremos un invitado internacional. Desde Uruguay nos visita el doctor Oscar Sarlo. Y en el reportaje de la semana vamos a conocer acerca de la importancia y los beneficios de la lactancia materna. Además de nuestros acostumbrados segmentos, Vivir en Constitución, efemérides constitucionales y mucho más. No se lo pierdan.